Pero me gustaría que para muchos que nos están viendo y nos van a ver por primera vez, explicar usted por qué un puertorriqueño, entre las opciones reunificacionistas, independentistas o las que actualmente existen en la isla, bueno, las tres que existen en la isla y que se ven que llegan a un callejón sin salida, ¿no? ¿Por qué usted, precisamente usted, que ha estado tanto en Puerto Rico, es oriundo de Puerto Rico, pero también ha visto el sistema norteamericano desde dentro, desde su raíz, ¿por qué usted piensa que de las tres opciones es la mejor la reunificacionista? Y sobre todo, esta confusión de que con España era colonia y ahora es Estado Libre Asociado, me gustaría, porque creo que son aspectos muy importantes que debemos de conocer muchas personas, ¿no? Creo que no es la visión real de la realidad del puertorriqueño día a día, ¿no? Por supuesto que no. Hay que entender que siempre se ha dicho que la historia la escriben los conquistadores, los vencedores. El puertorriqueño lleva 125 años de que se le haya manipulado desde la llegada de los americanos, se le haya arrebatado no solamente su pertenencia a España, su ser España, sino también la verdadera historia, la verdadera cultura de todo lo que era esta isla como provincia y como comunidad autónoma española, que eso es lo que Puerto Rico era. Se quiso hacer ver que el americano venía a liberarnos de la tiranía española. Si hubiera habido tiranía española en Puerto Rico, los puertorriqueños le hubiéramos hecho caso a Simón Bolívar cuando trató de meterse aquí y de promover lo que había promovido en Sudamérica. Simón Bolívar se tuvo que ir porque aquí lo que se hizo fue rechazarlo. Bien, como se rechazó el grito de Lares allá en San Sebastián, en menos de 24 horas y otras cosas más. Pero ¿qué sucede? Cuando se tiene un sistema educativo que desde el año 1900, hace más de 122 años, por el año 1900, se comienza a engañar al pueblo, a decirle una historia que no es, que los puertorriqueños recibieron a los americanos en las playas poniéndose de rodillas y dándole gracias a Dios. No, los puertorriqueños recibimos a los americanos a tiro limpio, como se recibe a todo invasor, como recibimos a los ingleses todas las veces que vinieron, a los holandeses, a los franceses, a los piratas. Así fue como los recibimos, así también recibimos a los gringos. Lo que pasa es que lamentablemente la guerra en donde se pierde no es aquí, la guerra se pierde en Europa, con las amenazas que se le hace a la corona española, y la reina regente Cristina se vio obligada a firmar el Tratado de París, que es ilegal, y a cedernos, que tampoco querían hacerlo como parte del tratado, que Estados Unidos insistió, porque desde 1840 y pico ya venía Estados Unidos buscando la forma de agarrar Puerto Rico. Desde 1840 y pico, que esto no fue en 1898. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene un pueblo al que se le ha venido enseñando una mentira año tras año, década tras década, un siglo y pico, llega el momento en que la gente empieza a creer estas mentiras. Puerto Rico estaba en una situación increíblemente buena cuando todavía en el siglo XIX estaba bajo España, que no lo estuvo con la llegada de los americanos a principios del siglo XX. Me explico rápidamente. Hay gente que dice había pobreza. Señores, había pobreza en todas partes del mundo en el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo de grandes cambios, un siglo de grandes cambios, con la revolución industrial y todo lo demás allá. Y había problemas, y había pobreza, pero pobreza extrema, en todos los países de Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos y aquí también en Puerto Rico. Pero Puerto Rico, comparativamente hablando, y esto está en escritos en la Biblioteca del Congreso, Puerto Rico se encontraba 60% mejor que Estados Unidos. No que los ricos de Estados Unidos, que el pueblo norteamericano. 60% mejor. Ese era el interés. En el siglo XIX no existía Rusia, no existía el comunismo, no había ninguna cosa de esas llamadas, que si la posición geográfica, no señor, no había ninguna de esas cosas. Era todo cuestión económica. Era que querían convertir a esta isla en una finca de caña gigantesca. Y eso fue lo que trataron desde principios del siglo XX. Entonces, ¿qué sucede? Aquí había ferrocarril, aquí había electricidad, no por todas partes, pero ya la había. Aquí había tranvía, aquí había telégrafo,
Gran parte de Estados Unidos no tenía nada de eso todavía. Y Quizá por alguna que cierto, otra ciudad grande. por cierto, muchas infraestructuras que habían en Puerto Rico, incluso antes también lo hemos dicho, que en territorio peninsular, o sea, no todo el mundo sabe que, por ejemplo, el tranvía o incluso el tren que se instauró, el primer territorio fuera en Cuba, precisamente, en muchas partes del territorio nacional, por decirlo así, tampoco existía. O sea, que Puerto Correcto. Rico en ese aspecto también tenía muchos de los avances de cualquier otra ciudad española y que incluso en Estados Unidos carecían, ¿no? En aquella época. Estamos Correcto. hablando del finales del siglo XIX, nada más y nada menos, ¿no? Correcto. Entonces, todas estas mentiras, que aquí no había educación, señores. El colegio de abogados no lo trajeron los gringos. El colegio de abogados ya existía en Puerto Rico. La Cruz Roja se llamaba Cruz Roja Española, no era Cruz Roja Americana. Eso lo habían traído los españoles. ¿Okay? Se había traído de la península. Aquí había pueblos, carreteras, agricultura, comercio marítimo por todas partes, por todos los distintos puertos que después cierran los gringos porque quieren tener única y exclusivamente el puerto de San Juan, ya que ahí está la aduana federal. ¿Okay? O sea, aquí había un progreso increíble. Ellos llegan, se quedan con Puerto Rico a la brava, devalúan, porque había un banco puertorriqueño, había una moneda puertorriqueña. Ellos devalúan la moneda un 40%. Esa moneda estaba equiparada, cotizada, idéntica al dólar en el siglo XIX. Miren qué bien estábamos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos llegan, empiezan a quedarse con todo, a agarrar las tierras porque querían hacer la famosa finca de caña gigantesca. Por eso es que Virgilio Dávila escribió aquel poema: no des tu tierra al extraño por más que te pague bien, que el que vende su terruño vende la patria con él. De ahí es que vienen todas esas cosas. Entonces, al quitarle el trabajo al puertorriqueño en los puertos, porque lo cierran, al quitarle el trabajo al puertorriqueño en los campos, porque se quedan con ellos, la gente está desempleada, la gente está pasando hambre, empieza a haber una serie de problemas, una hambruna horrible que nunca se había experimentado en Puerto Rico, mueren miles de personas, empezando por niños. O sea, todas estas cosas sí ocurrieron. Lo que sucede es que no se le dice al pueblo porque no conviene. Lo que se le dice al pueblo es que estábamos peor en tiempos de España. Es cierto, es cierto. No olvidemos que eso es así. Es cierto, porque mira, ahora aquí hemos puesto sobre pantalla, hemos compartido pantalla y esto es uno de los memes que se han compartido hace unos cuantos años ya viral y además creo que incluso se incrementó a 150 o 200 cosas que existían ya en Puerto Rico y que harían sonrojar precisamente a muchos que piensan que, además lo dicen, ¿no? Que no había en Puerto Rico antes de llegada bueno, o incluso digamos que dejar de ser parte, o España, ¿no? Como decimos, ¿no? Y son cosas tan importantes, por ejemplo, que si quieres, mira, el teatro, el banco, tú has hablado de banco, luz eléctrica, ¿no? Sí. Escuelas de farmacia, colegios de abogados, facultades de química, registros meteorológicos, el teléfono, red de faro, lo que hemos dicho, escuelas de abogados, destilería, jardines botánicos, el primer parque nacional que se declara en España, creo que es el Parque Nacional del Yunque en Puerto Rico, o sea, telégrafo, compañías de seguros, ferroviarios, hospitales, la lotería que es tan popular a este lado del charco, escuela de ingenieros, montones de cosas que podéis ver todo. Había faros por todas partes. La guardia, exacto, o sea, que realmente... Había molinos de viento como los que hay en Castilla, por todo el sur de Puerto Rico, en los grandes ingenios azucareros, especialmente en pueblos como Guayama y Arroyo. Ahora lo que quedan son las ruinas de esos molinos, pero aquí había molinos de aguas de viento como los que hay en Castilla, los famosos molinos que asociamos con Don Quijote. Eso lo había aquí. O sea, una serie de cosas que no había en Estados Unidos, las había en Puerto Rico, y ese era el interés tan tremendo que tenía Estados Unidos de quedarse con esta isla, cosa que logra lamentablemente para nosotros. Así es que todo esto de que
con España estábamos peor y con los gringos estábamos mejor, eso no es cierto. Es precisamente lo contrario. Nadie niega que hubo construcciones, que hubo avances y que tenía que haberlos. Ellos no podían estar aquí explotando, sacando, y no haciendo nada por la isla.